sociable y me encantaba ver cómo a veces me consentía o algo así, aunque yo decía no. Es una persona muy increíble que ha estado ahí para todos, principalmente para papá, que bueno, ¿qué se puede decir? Solo puedo decir algo que ha sido muy importante para mí, tanto como para mi hermana, tanto como para mi papá. Es una persona que se aprecia mucho en mi familia y que nunca voy a olvidar por compartir esos bellos momentos con él. Buenas noches. Hoy tengo el placer de leerles la biografía de Miguel Antonio Rodríguez Cabrera. Nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el 30 de abril de 1947, hijo de Miguel Ángel Rodríguez Pereira, abogado, político y escritor. Empezó sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los concluyó en la Escuela de Servicios Internacionales, Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, recibiéndose como licenciado y luego como magíster en la maestría en Ciencia Política, mención en Politología. Desempeñó varios cargos en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, iniciando como auxiliar de la sección de recaudaciones consulares en 1966. Embajador, jefe del ceremonial de Poder Ejecutivo, Presidencia de la República desde 1986 hasta 1994. Embajador, subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores para la Política Económica desde 1989 hasta 1994. Embajador en disponibilidad desde 1994 hasta 1996. Embajador encargado de la División de Asuntos Africanos y Medio Oriente desde 1998 hasta el 2000. Embajador, director de la Escuela Diplomática y Consular desde el 2000 hasta el 2004, representó también a nuestro país como embajador extraordinario y plenipotenciario en el Ecuador desde 1996 hasta 1998. Le fueron entregados reconocimientos del botón de botones de oro por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores en el 2003 y por la Universidad del Caribe, en la cual fue pionero, el 2012. Por antigüedad en servicio en ambas instituciones. Siendo subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, le fue entregado por parte del alcalde Izmir, en Turquía, una placa que lo acreditó como huésped distinguido en 1990. La Universidad de París, en Sorbonne, le entregó una medalla de visitante del 2001. Su labor docente y académica desde 1984 ha sido también diversa, como profesor en los niveles de licenciatura y maestría de diferentes universidades. En el año 2012 fue promovido a director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, decano, y fue encargado de la carrera de Derecho interinamente. Ha publicado las siguientes obras: Definiciones, Notas y Apuntes en el Derecho Internacional Público, Historia Jurídica de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, desde 1844 hasta el 2000 y ceremoniales, condecoraciones nacionales y jefe de protocolo en la República Dominicana, preparada en primera y segunda edición por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y la Universidad del Caribe. Muchas gracias. Son las otras obras del autor que hoy le han antecedido en la palabra. Del autor ya conocemos bastante, fundamentalmente quienes hemos tenido la maravillosa oportunidad de escucharlo y de aprender de él en las aulas. Pero quien no ha tenido esa oportunidad y le ha dado el debido seguimiento también ha tomado de esa fuente. Sencillamente recordar que ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, en la República de China, Taiwán,
en Argentina, Chile, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Japón y España y otros países sobre comercio internacional, exportaciones y promociones. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Asimismo se desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana y director de Investigación y Publicaciones del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESTI. Imparte clases de maestría en diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, también en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vivamos el deleite y la riqueza de escuchar a Iván Latón. Señoras y señores, distinguidos miembros de la mesa directiva, profesor, filósofo, maestro David Álvarez, don Pablo Herrera Maluf, a quien conozco de mis años en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones en Forjarte, ya hace mucho tiempo. Don Tony Raful es una figura que los que procedemos del interior del país conocimos su voz a través de Tribuna Democrática, y alguien que más allá de que su voz tiene el don de la eufonía, que es agradable al oído. Cuando alguien habla, que es agradable al oído. Además, es un legislador permanente, porque Byron refería que los legisladores siempre serán los legisladores de los pueblos. Los poetas son los legisladores de los pueblos. Es una condición, la abstracción poética permite niveles que le dimensionan al individuo a una universalidad que trasciende. Y la poesía de don Tony siempre también ha sido un referente. Y los que de una manera u otra hemos estado dando siempre seguimiento a los temas históricos, los trabajos de don Tony siempre han sido un referente. Y para sorpresa, un día dando unas vueltas por Buenos Aires, una persona que conozco me habla del artículo que había escrito Vargas Llosa sobre el último libro de don Tony, Rapsodia de un crimen. Y siempre que alguien se dedica a investigar y a hacer un ejercicio crítico, está abonando por un mejor futuro. De una manera u otra, para nosotros ha sido más que un grato placer, un honor que usted nos haya prolongado estos trabajos que de una manera u otra son inquietudes propias de alguien que creció escuchando emisoras en onda corta y teniendo amigos en el Báltico y en Indonesia, cuando en esos tiempos uno conseguía los amigos en el extranjero a través de unas revistas que llegaban al país camufladas, y que don Arsenio Hernández Fortuna, que está por ahí, hacía llegar al país a través del Partido Comunista Dominicano. Entonces, ya en Sabana Grande de hoy, ya muy pequeño, uno tenía esas inclinaciones de estar buscando referentes fuera del país y las emisoras de onda corta que llegaban. Quiero agradecer sobre todo a mi madre, que llegó un poco tarde porque de Sabana Grande de Boyacá el tránsito se complica, entonces, pero ya está acá presente. Pero quiero agradecerles a todos ustedes la oportunidad de poder compartir un espacio que nos ayude a comprometernos más. Quizás el hecho de tener que hacer la presentación el día de hoy
nos obligó a tener que evolucionar un poco en lo que ya habíamos escrito, en ahondarnos aún más en esos eslabones que son los que permiten que estemos aquí presentes. Por eso ustedes van a notar que hay una gran cantidad de personas queridas y que siempre he dicho que quizás el principal elemento que le permite a un individuo disfrutar la existencia es ser agradecido. Y ser agradecido de todo lo que nos rodea, y que la vida de nosotros ha sido incidida por gente, como decían Pedro y Caroline, como Miguel Antonio, que sin conocerme se armó un problema en la Cancillería, porque a mí se me había ocurrido que el nicho de mercado en el futuro de la República Dominicana, estudiando en Holanda, era agregarle valor a la agricultura nuestra, porque no teníamos otra opción, y siempre con esos abordamientos que no son marxistas. Aunque don Arsenio Hernández me hablaría de Marx inmediatamente, yo diría que no es necesariamente marxista, es una cuestión de justicia social. Y el colonialismo siempre va a ser como una tenia, que va a entrar al estómago y se va a llevar todo, y no va a querer dejar nada en la mesa. Entonces dijimos que había que agregarle valor, y bueno, Atahualpa Domínguez era el director de CEDOPEX, y había llevado a cabo una revolución allá del pensamiento, que nos había puesto a publicar un trabajo donde ya no era agricultura orgánica, ya era antroposofía de Rudolf Steiner, ya eso era irse a lo arcano. Y ahí estábamos con una doctora alemana, con un señor de Ecuador, Valdivieso, y entonces ahí entramos en la biotecnología. ¿Cómo? La biotecnología, viene el acuerdo Telecán, y entonces la biotecnología ahora es que se está tomando en cuenta, porque países como México, que donde es nativo el maíz, ya no pueden producir maíz. Entonces esa gente va a tener que dedicarse a otras funciones, pero todo eso cuando Miguel Antonio Rodríguez Cabrel lo presenta en Cancillería, le dicen que no, que ese libro no puede ser publicado. Y Miguel Antonio, a quien yo no conocía de cerca, se tomó la molestia de publicarme mi primer libro, que fue ese. La agencia F de noticias, Radio Caracol en Colombia, Chile, a todo el mundo le encantó, porque había un pronóstico de que en el futuro las grandes multinacionales iban a aprovechar tener las semillas madres para obligar a otros países a que compraran a los precios que ellos decidieran. Pero no solamente eso, había otra implicación que yo le explicaba a Miguel Antonio, es que mire, hay un rompimiento de la cadena alimenticia. La Ostrea nubinalis, que es la mariposa que conocemos como monarca, come maíz, pero le han puesto un gen que se llama el exterminador, Terminator, que cuando se lo comen se muere. Entonces la cadena alimenticia se rompe cuando se mueren las mariposas monarcas, que son las que ayudan en el proceso de polinización. Bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta de esos elementos, y Miguel Antonio, en un ejercicio que eso es este trabajo, y se lo decíamos a alguien que, bueno, ustedes saben que el espionaje es normal en el mundo, y más en un país como el nuestro, donde yo digo que hay mucha gente que se da el lujo de decir que son pro un país, pero el suyo parece que hay una actitud de ingratitud, de no defender primero los intereses nacionales. Y para mí siempre ha sido como una vergüenza no tener autoestima, propia valía de un país que me ha dado el privilegio de ser dominicano. Y era lo que le explicaba a Miguel Antonio, y Miguel Antonio, sin conocerme, no solamente me publicó el trabajo por encima del canciller de ese momento, sino que luego se convirtió en algo que es fundamental para cualquier ser humano, porque no es lo mismo. Hay gente que están en tercera, alguien da un toquecito y llegan a home y creen que dieron un home run. No es así. Hay que correr por primera, segunda, tercera y llegar a home. Y Miguel Antonio, recuerdo, tuvo el privilegio de trabajar con don Virgilio Díaz Ordóñez, uno de los cancilleres con el cerebro mejor amueblado que ha tenido el país, junto a Peñavalle, hombre que era profesor en Georgetown. Y pude tener la oportunidad de abrevar de esa fuente. Y es lo que
de una manera u otra en estos espacios, en la época del Instagram, del narcisismo, del Facebook, del Twitter, de poder hacer como ese espacio de reflexión de la importancia que es para nosotros los seres humanos haber encontrado personas que su existencia haya sido un elemento de transformación positiva para nosotros como individuos, como seres humanos que siempre estamos en una obligatoria lucha por ser mejores que nosotros mismos. Y a partir de esas reflexiones, esos encuentros con Miguel Antonio, de ahí también se sumaron una serie de amigos más que uno ha sabido aquilatar, valorar en su justa dimensión en ese momento. Y no quiero cansarlos, pero déjenme decirles que el ser humano no existe si los demás no tienen un aprecio sincero por ellos que vaya más allá de lo material o del oportunismo. De ahí que para mí es un privilegio tener a un compañero de clases, de maestría, que fue el hombre que me dijo: sigue estudiando el tema musulmán porque te queda bien. Porque yo mencioné unos nombres en árabe y el hombre en la clase de la maestría, eso fue en los 90, me dijo: ven acá, eso fue en la Universidad Católica, tú tienes que seguir con esos temas porque te queda bien. Y ese tema realmente me abrió las puertas. Y eso fue don Alberto Cruz Eduardo, quien está aquí presente, que fue mi compañero. Póngase de pie, don Alberto, por favor. Porque ese es el principal trabajo que me ha abierto las puertas fuera. Y fue don Alberto quien oportunamente me hizo la indicación de que, mira, si tú sigues, eso sí que ya ustedes se imaginarán lo que todo eso ha significado. Y evidentemente una gran satisfacción para mí es siempre reconocer que tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones con el funcionario más joven de la administración del año 96-2000, y un individuo que de Villa Vázquez aquí a la capital dejó mucha clorofila en el camino, pero que es una persona que yo tomaba notas cuando él hablaba. Era un líder nato porque tenía una virtud, y es una virtud muy escasa en estos medios. Era un hombre que tenía algo que solamente distingue a Dios, y es la gratuidad de la acción. Lo hacía todo solamente por los ideales que él entiende que han dado sentido a su vida, que es Atahualpa Domínguez. Y yo quiero reconocerle a Atahualpa siempre, pónganse de pie a Atahualpa, porque los eslabones son los que le permiten a uno ir avanzando en la vida, y Atahualpa siempre ha sido el referente icónico hasta de decirme: mire, en vez de usted ponerse ahora a estudiar otra carrera, hágase una maestría en Relaciones Internacionales, que usted por ahí tiene el perfil, así que no hay problema. Entonces uno en esos ires y venires tiene el privilegio de dar clases a una persona que no voy a decir su edad porque ya vino en el año 1958 aquí a República Dominicana y nos llevó a una dominicana amiga que desde allá hasta la fecha han seguido teniendo un matrimonio muy hermoso. Jan es un holandés que vivió mucho tiempo en la Indonesia de Ahmed Sukarno, en la Indonesia de Suharto, en un país que siempre me ha llamado mucho la atención. Y Jan fue mi alumno, usted tenía 80 y pico, Jan, ¿verdad? Tenía 80 y pico de años. Y cuando Jan fue a recibir las clases, yo me pregunté qué yo le iba a enseñar a ese señor, que ya había sido el cónsul de Holanda aquí en República Dominicana. Imagínense ustedes el compromiso de usted impartir los 6 y comenzar a hablar de historia de las relaciones internacionales con un hombre que ya a las 9 de la mañana ha hecho una revisión por todos los think tanks internacionales y me está enviando puntualmente qué es lo que está pasando en el mundo.
Esto es un desafío. Pero no solamente eso, hace 10 años Jan hizo una tesis que merece ser publicada como libro sobre la globalización y me pidió que fuese su asesor. Eran los tiempos en que estábamos teorizando con Ulrich Beck, Joseph Stiglitz, estábamos teorizando un poco desde una perspectiva semiótica con Ignacio Ramonet, estábamos teniendo unos acercamientos ahí con Noam Chomsky desde una perspectiva muy del Gordo Oviedo. Y para nosotros, que Jan hiciera este trabajo, que nos incluyera en él, llegar a conclusiones que hoy, las que Jan llegó, resultan muy, muy importantes para comprender por dónde se ha ido el mundo y de veras, ha sido para mí un gran privilegio. Hay muchas personas aquí que tengo que agradecer, pero hay una que ha sido una especie de mentor y es para mí una de las mejores plumas. Lástima que no le guste publicar. Don Freddy Domínguez, compartimos ser de la misma provincia. Don Freddy, póngase de pie. Don Freddy Domínguez, sociólogo, está allá al fondo. Don Freddy es un hombre que también vivió en la clandestinidad, y cuando don Freddy ve a don Ramiro Matos González aquí en la primera línea al frente, quizá don Ramiro era uno de los jefes del ejército, junto a un amigo mío fallecido, José Ernesto Cruz Brea, que era el jefe de los servicios de inteligencia. Entonces ustedes se preguntarán cómo puedo tener amigos que oscilan entre Freddy Domínguez, viviendo en la clandestinidad 5 años, entre Arsenio Hernández, hombre que fue representante de la revista La Internacional en Praga, junto a nuestro querido amigo José Rivas Taveras, mejor conocido como Pepe, y que uno pueda ser amigo del doctor Portorreal, que es un Tavarish, un hombre que estudió y fue ortopeda en Moscú. Bueno, sencillamente, por algo. Y don Alberto es como un padre para mí, y don Alberto fue secretario de organización del Partido Reformista. Algo que aprendí en mi casa: respetar y tratar a la gente por lo mejor que tiene, porque yo soy imperfecto. Y que la amistad, como dijo mi hijo al principio, que es una frase que después me di cuenta que era muy propia, la amistad es el cultivo de la nobleza. Y cuando usted se dedica a cultivar la nobleza con los demás, las ideologías simplemente nada tienen que ver en el trato de los seres humanos. Así que a todos ustedes les quiero agradecer profundamente el privilegio de esa amistad que permitió que en tiempos en los cuales no había computadora, y yo tengo el problema de haber aprendido de la escuela del Liceo de Aristóteles, y entonces el sistema era el peripatético y era el hablar en voz alta. Entonces una persona que se va a poner de pie ahora, en los tiempos que no había computadora, Aristides Domínguez, era quien, yo diciendo las ideas en voz alta, él iba escribiendo a mano. Y así fue que salió el primer libro, que fue el libro que yo les había mencionado. Y es este señor que está allá en el fondo. Y cuando entonces vemos todo esto, es simplemente para ponerles un ejemplo. La humanidad solamente ha podido conseguir llegar al estadio donde se encuentra gracias a esa solidaridad. Y es lo que voy a hacer énfasis en el breve discurso que les escribí a ustedes. Bueno, temas internacionales, enfoques sobre los principales ejes de la política mundial. Es una recopilación de artículos, entrevistas y charlas sobre distintos temas de relaciones internacionales, en los cuales hemos asumido como compromiso obligatorio reflexionar para hacer conciencia crítica y de esta forma aproximarnos a ciertos grados de comprensión de las complejas relaciones de los intereses creados por los grupos humanos y hacer enfoques que permitan elevar los niveles de reflexión y búsqueda de un mejor futuro para la especie humana.
Como expresamos en este libro, es evidente que en el mundo se han acentuado los grados de deshumanización de los individuos que formamos parte de esta civilización planetaria, donde la manipulación, la banalización de la trascendencia de lo trascendente, junto a la manipulación orwelliana y la degradación de la democracia, que la hemos visto elevarse a nivel de pornocracia. Estamos en medio de un cambio de época que nos presenta un escenario inédito en la historia de la raza humana, y es el desplazar al Homo sapiens por el Homo economicus, donde se han excluido las utopías que abren causa a la visión común de destino para cambiarlas por la reptil competitividad depredadora y la maximización de los recursos sin importar los costes humanos y ecológicos. En definitiva, es poner en riesgo la existencia de los humanos en el planeta, privilegiando la visión darwinista que utiliza la política de los más poderosos, donde se sacrifica en el altar de la codicia infinita de unos pocos la maravillosa, única, irrepetible y maravillosa creación que es la vida de cada ser humano. Está comprobado, por esta razón abordamos el tema religioso en este libro, cómo los campos de sangre y muerte que ha visto la historia de las relaciones internacionales han tenido como eje fundamental el instinto depredador de los seres humanos, que han utilizado a Dios como excusa para imponer sus deseos de hegemonizar a los demás. Vivimos en un periodo de paz armada. Así lo demuestran las ventas de armas, que representan el principal negocio del orbe. Más de 1.000 millones diarios ascienden las ventas de armamentos. El complejo militar industrial está en su mejor época. Los Estados Unidos, este complejo militar industrial representa el 57,9% de sus ventas, y los países occidentales manejan el 82,9% del negocio de las ventas de armas. Es infame, bochornoso para la familia humana comprobar que el negocio de las drogas, en sus graves secuelas en la salud, solamente en los Estados Unidos de América, el año pasado murieron más de 60.000 personas por sobredosis, mayormente por derivados de los opiáceos, es decir, más muertos que todos los que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El negocio de los estupefacientes es el cáncer que ha hecho metástasis en la salud, la paz y la seguridad de toda la especie humana, generando recursos que sobrepasan los 900.000 millones de dólares al año, y lo más lamentable, al abordar con profundidad y seriedad el perverso negocio de las drogas, es que la misma se ha convertido en el lubricante de la economía mundial, gracias a la confluencia que en el sistema capitalista moderno tienen las transnacionales, la banca y los grupos mafiosos. Desde el principio de los tiempos en que el Homo sapiens adquirió la conciencia de la imperiosa necesidad de formar parte de una sociedad para sobrevivir como una de las más frágiles y fugaces especies de la inmensidad de la creación, ha sido necesario que cada generación asumiera un compromiso de trascender más allá de la satisfacción de sus instintos primarios, que lo degradan y que le hacen perder de vista la multiforme y maravillosa existencia en este universo del cual formamos parte. El complejo escenario de las relaciones internacionales contemporáneas conduce a las mentes más sensatas y profundamente humanas del planeta a asumir de forma militante el compromiso de que el cambio global requiere del cambio en la conciencia personal. No debemos seguir permitiendo que sigan imperando la violencia junto a la exclusión y la marginalidad, y que éstas se presenten como valores que encarnan la justicia y la solidaridad, que hacen de la existencia algo por lo que valga la pena vivir.
Muchas gracias. Somos la parte más pequeña de la patria. Somos el sol que rompe las mañanas. Somos la voz que se cuela en el silencio, quitándole al silencio su vagancia. Somos palmeras que nunca tuerce el viento. Somos el punto de inicio en la carrera. Somos los nuevos sujetos de la historia y hacemos de la historia nuestra era. Somos amantes de la paz, somos ejemplo de amistad, somos la solidaridad, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo. Somos amantes de la paz, somos ejemplo de amistad, somos la solidaridad, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo. Los temores, la arrogancia, queremos construir en base firme de amor. No queremos más héroes, no queremos más héroes, no queremos más héroes que mueran por la paz. En nombre de la paz queremos vivir en paz. En nombre de la paz, queremos vivir en paz. Somos amantes de la paz. Somos ejemplo de amistad. Somos la solidaridad. somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo, somos lo nuevo para un mundo nuevo. Somos amantes de la
escuchar la grabación de un coro en la República Dominicana en donde no se encuentre por lo menos una de las voces que hoy nos han deleitado al final de la puesta en circulación de la más reciente obra de Iván Cano. Gracias. Si alguien al concluir esta actividad no siente la necesidad de transformación, debe revisarse. Buenas noches, feliz regreso. De la política internacional que de una manera irrevocable incide en República Dominicana, que podamos analizar desde una perspectiva geopolítica y geoeconómica cómo este cambio de época que se ve matizado por dos grandes negocios que son los que están incidiendo de forma contundente en la economía mundial, como es las armas y las drogas, y la secuela que traen en la paz, en la seguridad, en la salud y, por supuesto, en la convivencia de los seres humanos. Y más allá de lo que podamos nosotros estar pensando, todo esto tiene graves implicaciones para la pervivencia de los seres humanos, por la incidencia que tiene todo este complejo, digamos, económico en el medio ambiente y el futuro del planeta. Temas internacionales es un trabajo que recoge los principales ejes de la política mundial y lo hemos puesto en circulación hoy para que la comunidad dominicana interesada en estos temas pueda tener un espacio donde ver un abordamiento geopolítico de estos temas. ¿Este abordaje incluye alguna vivencia personal o alguna...? Trabajos de campos en distintas partes del planeta, Asia, África, Europa, América del Sur y América del Norte. Lo que pasa es que algo que nos ayuda a este trabajo es comprender que la República Dominicana no tiene esa incidencia fundamental, que cuando algo viene a llegar acá es porque en otros ambientes ya se está expresando. Y cuando usted ve que en Italia existía un jefe de Estado con las peculiaridades de uno que ellos tuvieron, cuando usted ve que en otros lados hay presidentes que se corresponden simplemente con los intereses de grupos corporativos, ahí hablamos de pornocracia, porque no representan realmente los intereses de los pueblos que ellos están llamados a representar. De ahí el vacío de la democracia en Occidente, que por eso usted ha visto sus economías colapsadas. Y sin embargo, paradójicamente, y algo que asusta, los países donde sus economías han crecido son países de regímenes fuertes como es Rusia y China. De nada. Dime bien.